Estaba yo pensando el otro día, viendo a Trump, al presidente mentiroso patológico que tienen los gringos. Este tipo, el propósito de su vida es destruirle el legado de Barack Obama. ¿Cuál es el legado? Pues más que nada es el sistema de salud que ¿Del Obamacare? Ese es el gran legado de Barack Obama, porque la verdad es que no hizo gran cosa aparte de eso, ¿no? El Obamacare, y ahí está Trump desmantelándolo poco a poco, y ahora con el nombramiento de un nuevo juez, un nuevo ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos, pues asegurarse que la mayoría sea conservadora o archiconservadora, para también empezar a echar para atrás muchas decisiones de esta misma Suprema Corte para atrás. Por ejemplo, el nuevo magistrado que llegue, o el nuevo ministro, podría echar para atrás la famosa decisión de 1973 que legalizó el aborto. O sea, puede haber un retroceso. Así es, el mundo todo es cuestión de votos. Todo es cuestión de votos. Entonces, yo estaba pensando en México. Y dije, a ver, cualquier gobernante que se precie a sí mismo y que tenga algo de amor propio, pues debe pensar cómo lo van a recordar años después de que dejen el poder. Y me puse a pensar, a ver, la mayoría de los presidentes y gobernadores mexicanos, de verdad que les ha importado un cacahuate cómo lo recuerden, porque prefieren aprovecharse del cargo para garantizar su seguridad económica y la de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. No tienen este sentido de la historia y de ser recordados bien. Ha habido excepciones de presidentes municipales que han hecho las cosas bien, o tal es un gobernador. Sin embargo, la gente los recuerda como ladrones o como mediocres. Yo siempre voy a un estado y le digo, ¿quién fue un gran gobernador? Y me ven con una cara como, qué estúpida pregunta me estás haciendo, ¿no? ¿O qué presidente municipal han tenido que sea recordable? ¿Recordable por qué, no? No, que haya sido alguien que representó un parteaguas. Pues te ven con cara de monjes budistas en meditación, porque hay que meditar para saber quién, ¿no? Entonces, yo me estoy poniendo a pensar, a ver, ¿cuál es el legado de los presidentes de México? Pero así como resumido en una frase. Una frase. Claro, tú puedes hacer un libro sobre el legado de cada presidente, lo bueno, lo malo, pero siempre hay algo que distingue a uno del otro. ¿Sí? Entonces me vino a la memoria el caso de Adolfo Ruiz Cortines, que fue presidente de México de 1952 a 58. Él pasó la historia, ustedes ya ni se acuerdan de Ruiz Cortines y todo, pero pasó la historia como un hombre honesto. Y debido a un sistema educativo mediocre que tenemos, que no enseña a veces los verdaderos valores, sino más que te enseña quién ganó la batalla del 5 de mayo y por qué fue bueno Pancho Villa. Es la historia de México, ¿no? Pero no te dicen que Ruiz Cortines, al día siguiente de asumir el poder, el 2 de diciembre del 54, hizo pública la lista completa de sus bienes. Ahí les van los bienes que tenía don Adolfo, que además llegó a la edad de 62 años a la presidencia, y en esa época decían, pues es el viejito. Y era jugador de dominó, además. Era un gran jugador de dominó, y un buen dicharachero, y un zorro político impresionante. Los contemporáneos, ¿se acuerdan? Claro. No leemos, oye, leemos historia. Y jugamos dominó. Que te recomiendo hacerlo, es bueno. Convivieron con ellos, es Ojalá. diferente. Ves, te digo, ya se les quita la pena. Es envidia. Y ya ni respetuosas son de las canas de uno. Envidiamos la experiencia. A ver, ahí les van los bienes de don Adolfo Ruiz Cortines. Una casa en la Ciudad de México, un rancho en Veracruz, del cual él era copropietario, un automóvil marca Lincoln modelo 48, o sea que su coche ya tenía 6 años de viejo, el coche de su esposa, unos ahorros en un banco y el mobiliario que ve dentro de las casas. El valor de sus propiedades ascendía a $34,000 de entonces, que equivaldrían a $311,592 de hoy, a un tipo de cambio de 18.90. Equivaldrían a $5,888,054 pesos. Que la verdad, esta cantidad es una miseria si lo comparamos con las fortunas que durante las últimas décadas han hecho, ya no presidentes de la República, presidentuchos municipales. Claro. ¿En serio? O sea, 5 millones. Y cuando se fue, presentó de nuevo su declaración y no se veía una gran variación. Ahora, se dice, como en su rumor, que a su esposa sí le gustaban los negocios, pero estaban ya tan distanciados que yo creo que
ya no quería saber nada de ella, ¿no? Y en ese momento Eduardo lo hizo de voluntad propia, no claro, como no había ahorita una ley. que te están como que forzando a que cumplas Sí, con la ley 3 sí. de 3 o 7 de 7, como le quieras llamar, ¿no? Obligó a los 250,000 funcionarios públicos que en esa época constituían el gobierno federal a que presentaran su declaración. Fíjate, ¿y por qué lo hizo? Porque su antecesor, Miguel Alemán Valdés, pues tenía fama de ratero. Claro. Tanto que era uno de los 10 hombres más ricos al empezar la década de los 50, pero no de los más ricos de México, del mundo, uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Pues todavía sus descendientes Nada que ver. son muy ricos, ¿no? No tuvo nada que ver su riqueza con la presidencia de la República. No, la tuvo que ver con todos los cargos que fue ocupando. Ahora, claro que hubo aciertos y claro que hubo errores y claro que hubo ladrones dentro de este gobierno de Ores Cortines, pero es recordado por ser un hombre honesto. Se retiró a su casita en Veracruz, ahí estaba en los portales de Veracruz, se iba al parroquia, jugaba dominó, se enfermó, le dieron ahí sus analgésicos, se quedó dormidito a los 82 años, pero era un hombre que podía caminar en la calle. Sin que lo agredieran. Ahorita o ahí lo quiero ver, insultaran, ¿no? ya quiero ver que saquen en camilla a Luis Echeverría a ver quién no le pega, Uy, ¿no? prácticamente imposible. A ver, entonces dije, a ver, ¿cómo puedo recordar a algunos expresidentes? Antonio López de Santa Anna, por haberse ido más de la mitad de México a Estados Unidos. Benito Juárez, por preservar a la República ante la imposición de un gobernante austriaco. Lázaro Cárdenas, por la expropiación petrolera. Adolfo López Mateos, por haber traído a México los Juegos Olímpicos del 68. Gustavo Díaz Ordaz, por la sangrienta represión de estudiantes ese mismo año. Luis Echeverría y José López Portillo, y siempre van juntos porque eran amigos de la juventud, La docena trágica. por haber quebrado al país por sus políticas populistas. Carlos Salinas, por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ernesto Zedillo, por el error de diciembre que nos volvió a arruinar. Vicente Fox, por haber sacado al PRI de los Pinos. Felipe Calderón, por los 100,000 muertos que durante su sexenio dejó su absurda y mal planeada guerra contra el narco. La pregunta es, ¿cuál va a ser el legado de Enrique Peña Nieto? Aclarando que un legado es lo que la gente recuerda cuando ya las anécdotas pasan a ser un pie de página en un libro de historia. Pues mire, Eduardo, yo creo que sí, algunas de las reformas estructurales dan frutos en el futuro, pensando en dos palabras, reforma estructural, o habrá otra persona que diga Ayotzinapa, habrá otra que diga, aunque no, Casa Blanca, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando en los 50 en Acapulco llegaron y mataron a decenas de copreros? No, ¿verdad? No. Nadie se acuerda. No. Y dentro de 20, 30 años nadie se va a acordar de lo de Ayotzinapa, tristemente, pero así es la historia. Sí. ¿Tú qué le darías? El legado de Peña Nieto. Yo también me voy más por las reformas estructurales, pero yo creo que en esta época, creo que la memoria cambia un poco por el efecto de redes sociales. Yo creo que siempre vamos a tener memes Las redes sociales, históricos. a fin de cuentas, son bien pasajeros. O sea, tú subes un meme hoy, a la media hora ya hay otro, ya nadie se Pero acuerda sabes del que otro. ya tienen sistemas de memoria. Por ejemplo, tú subes algo en Facebook. Lo sé, pero tú y te lo pones a subes. checar, A 2 años subiste esto. pero ya nadie lo checa. Pero la idea es la memoria Ya, histórica, la Estefanía. memoria Si así te histórica. preguntan en 7 años una palabra que describa la administración de Enrique Peña Nieto, ¿cuál dirías? Olvídate de las redes. Reformas. Tú. Me quedaría con la reforma energética y telecomunicaciones. Bueno, yo estoy diciendo, si no son anuladas por su sucesor, bien podrían ser las reformas estructurales de 2013. Sí. Ojo, pueden ser anuladas. O sea, Barack Obama dejó su reforma al sistema de salud y la están desmantelando. Pues, ¿qué va a pasar con la reforma Entonces, educativa, con el Eduardo? tiempo, ¿cuál fue el legado de Barack Obama si la desmantelan? Ya no. Nada. Ninguna. Ninguno. Cuidado. El legado de Peña Nieto, que son las reformas, puede ser desmantelado. Y en ese caso, ¿sabes cómo va a pasar a la historia? Como el hombre que permitió que el PRI tuviera casi un piecito en la tumba. O que llegara a la izquierda a gobernar ¿no? O sea, a la entonces presidencia. si se borra este legado, va a tener que haber otro. Le permitió la entrada a López Obrador. El O sea, último presidente del ¿Quién PRI. se acuerda de los actos heroicos de Antonio López de Santa Anna en Nadie. Tampico y en Veracruz? Nadie. 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 Y fue un héroe. Nadie. Nadie se acuerda. Lo recordamos Fue la porque guerra con Estados Unidos. perdimos el territorio. ¿Sí? Así está la cosa de los legados.